Un saludo, hermanos, qué bueno que se conectan hoy para tener el estudio bíblico para las células. Estamos en la lección número 8, vida eterna ahora. Y dice la parte introductoria, el doctor Bill Bright, difunto fundador y presidente de Cruzada Estudiantil para Cristo, estimó que quizás hasta la mitad de los que van a la iglesia no tienen seguridad de salvación, es decir, no pueden afirmar con seguridad si van a pasar la eternidad con Dios en el cielo. ¿Por qué cree usted que son tan pocos los que tienen esta seguridad? Yo diría, hermanos, que hay un buen porcentaje de personas que asisten a la iglesia que todavía están en un proceso de maduración. Y es probable que la aseveración de Bill Bright tenga en parte razón, pero más bien es un desafío para cada uno de nosotros, en lo particular como pastor, el discipular a los hermanos. Y el discipular a los hermanos no es responsabilidad exclusiva del pastor, sino que de cada cristiano. Cada cristiano debe de hacerse cargo de por lo menos una persona más y darle la enseñanza correcta acerca de lo que es la salvación en Cristo. Pero ciertamente que hay un buen grupo que no tiene esa seguridad. Escribiendo a creyentes atribulados que están siendo sometidos a la competencia entre declaraciones respecto a la verdad, Juan subraya las grandes certezas de nuestra fe. Jesús realmente es quien dijo ser, y aquellos que confían en Él realmente poseen una vida que jamás termina. Y vamos entonces a la lectura bíblica. De esta ocasión es Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 13. Leo Nueva Versión Internacional, que dice: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Bueno, vamos entonces a estas preguntas de exploración. Cerinto fue un hereje influyente del siglo I que enseñó que el Espíritu de Dios solo vino sobre Jesús en su bautismo por agua y luego se fue en su muerte sangrienta. ¿De qué manera trae esto luz a los versículos 6 al 8? Aquí nos habla de que el Espíritu Santo da testimonio. Si el Espíritu Santo se fue con Jesús, quedaríamos desprovistos de la presencia divina. El Señor Jesús en algún momento le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces, vamos a decir que este tipo de enseñanza que se daba en algún momento no tiene sustento
Habrá algunos que tendrán ese pensamiento. Sin embargo, la Biblia, principalmente en el texto que estamos leyendo, nos dice que el Espíritu Santo da testimonio y lo repite en varias ocasiones. O sea que el Espíritu Santo, también Pablo enseñó a la iglesia, son las arras. El Espíritu son las arras, o sea, la señal de que cuando el Señor venga, el anticipo por el que se reservó ese matrimonio, las bodas del Cordero, Jesucristo y su iglesia. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús realmente era y es el Cristo? Esa es una convicción espiritual donde el Espíritu Santo juega ese rol de convencimiento, pecado, de juicio, de justicia y de consuelo. Entonces, es a través del Espíritu Santo revelando su palabra, Dios mismo revelando su palabra y su plan de salvación, es que nosotros podemos estar seguros que Jesús realmente era y es el Cristo. ¿Qué le diría usted a la persona que argumenta que hay muchos caminos a Dios, muchas sendas hacia la vida eterna y que todas las religiones están diciendo básicamente lo mismo usando terminología diferente? Yo le diría que no se trata de religión, se trata de relación. De acuerdo a lo leído aquí, revelado a nosotros por medio de Juan, el amado, el que reposó sobre nuestro Señor Jesús, a quien se le reveló el Apocalipsis, a aquel Juan que lo vio transfigurado a Jesús, que tuvo esa vivencia, no solamente fue algo que leyó o que le contaron, sino que él estuvo presente, vio los milagros, vio la transfiguración y también al final vio a Cristo resucitado, glorificado, según lo veremos en los tiempos postreros. Entonces, no se trata de religiones. Nosotros somos una iglesia local, nos llamamos Iglesia Bautista de Kendall, pero ese nombre es nomenclatura, o sea, así nos conocemos. Yo me llamo Guillermo. En realidad es la manera en cómo me voy a diferenciar de otras personas, no solamente por mi aspecto físico, el cuerpo que Dios me ha dado, sino también por un nombre que me identifica. Entonces, pero en realidad la esencia de la persona no se limita a un nombre. Entonces lo mismo en este caso, la persona que se va a salvar por una relación con Cristo, con Cristo. ¿Qué significa tener al Hijo de Dios? Según el versículo 12, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, el que no tiene la relación, o sea, que no tiene a Cristo en su corazón. En el mismo Juan nos lo dice en su Evangelio, en el capítulo 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego, posteriormente en el 14, nos habla que el verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces, está hablando de tener a Jesús. El versículo 12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el que cree, el que tiene a Cristo, ese es el que se salva, el que tiene una relación con Él. ¿Cómo puede una persona saber que tiene vida eterna? Bueno, a través del testimonio de aquellos que estuvieron con Él, y porque la Escritura dice que si nosotros tenemos a Cristo, tenemos vida, si no lo tenemos, no tenemos vida, y por eso dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros sepamos, no que tengamos la incertidumbre a ver si tenemos el número ganador para entrar al cielo.
a ver si mencionan mi nombre. ¿Qué será de mí en aquel momento? Según Juan, debemos de saber. ¿Por qué? Porque la diferencia la hace Jesucristo. Vamos entonces a la lectura de la inspiración. Dice: a veces regalo dinero al final de un sermón, no para pagar a los oyentes, aunque algunos podrían sentir que se lo han ganado, sino para enfatizar un punto. Ofrezco $1 a cualquiera que lo acepte, dinero gratis, un regalo. Invito a cualquiera que quiera el efectivo a que se acerque y lo tome. La respuesta es previsible. Una pausa, se arrastran algunos pies, una esposa le da un codazo a su marido, él menea su cabeza, un adolescente comienza a pararse y luego recuerda su reputación, un niño de 5 años empieza a caminar por el pasillo y su madre lo jala. Finalmente, un alma valiente o empobrecida se para y dice: yo lo acepto, y se le da el $1 y comienza la aplicación. ¿Por qué no aceptaron mi oferta?, le pregunto a los demás. Algunos dicen que tenían demasiada vergüenza, no valía la pena el sufrimiento, otros temían que fuera una trampa, un truco. Y luego están esos otros que tienen una billetera bien gorda. ¿Qué hace $1 al que tiene cientos? Perdón. A continuación viene la pregunta obvia: ¿por qué la gente no acepta el regalo gratuito de Cristo? Y las respuestas son similares. Algunos tienen demasiada vergüenza, aceptar el perdón es admitir el pecado, un paso que nos cuesta dar. Otros temen que sea una trampa o un truco. Seguramente viene con condiciones escritas con letras pequeñas en la Biblia. Otros piensan que ¿quién necesita perdón cuando eres tan bueno como yo? Yo no necesito perdón, dicen algunas personas. El punto es evidente de por sí. Si bien la gracia está disponible para todos, solo la aceptan unos pocos. Muchos deciden quedarse sentados y esperar, mientras que solamente unos pocos deciden pararse y confiar. Reaccionemos entonces. ¿Por qué la naturaleza gratuita e incondicional del Evangelio incomoda a tantos? Puede ser por cultura, puede ser por excusa, puede ser por raciocinio. Les parece que entrar al cielo debería de costar porque es semejante galardón, no puede ser gratuito. La cultura nos habla de ganarnos, nos ganamos premios por notas, por esfuerzos físicos. En los deportes solo se premia a unos pocos y por lo general son los que más trabajan o hacen cosas. Al flojo no se le da premio. Entonces es casi inaceptable para la cultura humana pensar que semejante galardón solo puede venir de manera gratuita por lo que ya Jesús hizo, por lo que Jesús ya pagó por cada alma perdida. ¿Cuál es la diferencia entre la paga y un don? Ver Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Jesús pagó por nuestros pecados. Y como ya pagó, Él puede redimir gratuitamente por un don, que es igual que un regalo, una dádiva, y regalar la vida eterna a quienes en Él confían. A quienes en Él confían. Entonces ya el Señor pagó y ahora lo regala la vida eterna. ¿Cómo puede una persona saber con seguridad que él o ella tiene vida eterna? Es un acto de fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Le dijo Pablo a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Entonces es un acto de fe y por eso Juan está diciendo: esto os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, si no lo sabías,
Ahora dice Juan, te lo confirmo, si crees en Jesús. Si crees en Jesús. Entonces, una persona puede estar segura por fe. Hermanos, yo debo de testificarles y debo de reconocerles que en muchas ocasiones viene a mí la duda en mi rol de pastor, que a veces me toca cantar, a veces me toca cantar y predicar, y entonces la pregunta es, ¿yo debería de hacerlo o no debería de hacerlo? Pero tengo que llegar al convencimiento que yo soy un escogido de Dios y tú también eres un escogido de Dios para salvación. Y también somos escogidos para diferentes áreas y diferentes roles. Yo retomo mi convicción que Dios me ha llamado y estoy aquí para anunciar el nombre de Jesucristo. Entonces es un acto de fe, un acto de fe. No es un dogma, perdón la expresión, no es a lo tonto, sino en el fundamento de la palabra del Señor, en el testimonio de aquellos que lo vieron, como Juan, que estuvo con nuestro Señor Jesús. Muchos cristianos visualizan la vida eterna como algo que obtendrán un día cuando mueran. ¿Es eso lo que enseña este pasaje? Definitivamente que no, lo acabo de estar afirmando. El mismo texto lo afirma, que esa escritura quedó para que el que cree en Jesús sepa que tiene vida eterna. Mi hermano, tú que estás ahora escuchándome y que estás participando de la célula, me gustaría que este día que participas en la célula o que estás escuchando nada más este video, llegues a la convicción personal de que por la causa de Cristo, por el sacrificio que Él hizo, tú tienes vida eterna. Si crees en Él, no en las religiones. Ya tuvimos una pregunta en el pasado diciendo que todas las religiones hablan de lo mismo y hemos concluido que no es la religión, es la relación con Cristo la que te va a salvar. Se informa que el infame múltiple asesino caníbal Jeffrey Dahmer aceptó a Cristo mientras estaba en la cárcel. ¿Es justo que alguien como él pueda ir al cielo? Puedes poner otro nombre, algún asesino que tú sepas, puede ser alguien conocido de tu país de origen, puede ser alguien que te dañó, puede ser alguien que te burló, alguien que te hizo daño. Y te voy a decir y te voy a responder en base a lo que enseña la palabra de Dios. El pecador arrepentido que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador tiene vida eterna. Los pecados de algunos son notorios, los pecados de otros de nosotros no son notorios o tan notorios, pero no nos salvan nuestras obras, sino nuestra fe. Ahora, nuestras obras dan testimonio de que creemos en Cristo, por supuesto. Eso será discusión de otro día, pero lo determinante es la fe en el Señor. ¿Es el deseo de Dios que la gente no esté segura de su destino eterno? ¿Cómo lo sabe? No, el Señor quiere que tengamos seguridad de vida eterna. ¿Cómo lo sé? Por el texto que acabamos de leer. Es revelación de Dios. Inspiró a Juan por medio de su Santo Espíritu para que sepamos lo mismo. En el Evangelio dice: estas cosas han sido escritas para que creáis en el Hijo de Dios, hablando acerca de el Evangelio. Veamos entonces esta parte sugerida final. Dice, el Evangelio es escandaloso, vida eterna sin condiciones ni compromisos. Todo lo que tengo que hacer es creer. Espere, no tengo que comprometerme a hacer ciertas cosas. Seguramente tengo que cambiar mi conducta, ¿no es verdad? No, según Juan. La descabellada declaración aquí es que la vida eterna es un don, o sea, un regalo. En otras palabras, jamás podremos ganarla o merecerla. También aquí dice que la vida eterna se encuentra en Cristo y punto. No hay que hacer más nada, solo en Cristo. Disculpe, ningún otro sistema religioso
funciona. Y veamos entonces Juan capítulo 14, versículo 6. Dice de la siguiente manera, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. No por la religión, sino por Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice de la siguiente manera, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y por último, fíjese que esta vida está prometida, está garantizada a todos los que ponen su fe en Cristo. Dios no quiere que estemos adivinando o preguntándonos o cruzando los dedos. Él quiere que sepamos, y la forma en que sabemos es si estamos confiando en Jesús. Entonces la salvación es un caso cerrado, ya no hay discusión. Tú crees en Jesucristo, tienes salvación. Para la oración final, Dios, gracias por tu don maravilloso. Tu palabra no podría ser más clara. Si tengo al Hijo, si creo en Él, tengo vida eterna. Alabado sea tu nombre. Hermanos, espero que esta lección sea una bendición para ustedes, que puedan confirmar su salvación en Cristo Jesús y que puedan, a través de las conclusiones que saquen este día, puedan disfrutar la vida abundante que el Señor nos da. Por mi parte, hemos llegado hasta aquí. Le doy las gracias por habernos acompañado y espero que su reunión física o virtual en la célula sea de gran bendición. Será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.